Bueno, buenas tardes. Vamos a proseguir aquí con la gratificante presencia de Luis Scovis, que ya es bastante conocido en nuestra comunidad, puesto que ha intervenido muchas veces aquí en España, en Valencia, según tengo entendido, es la segunda vez que está, ya lo escuchamos anoche. Luis Scovis es miembro de la escuela de psicoanálisis del campo lacaniano de Francia, es analista miembro de escuela, tiene una larga trayectoria, puesto que ha vivido con muchos de todos nosotros aquí presentes trayectos comunes ya desde antes de la existencia de los foros, ha participado activamente en la creación de los foros. Por otra parte, últimamente, puede ser unos cuantos años, él lo sabrá mejor que yo, digamos, se ha transformado en lo que llamaría un prolífico autor, vale decir, con muchas publicaciones, con un especial interés en particular sobre la cuestión del cuerpo, de lo que yo sé por lo menos de los libros que he visto. Parece que últimamente también sobre la cuestión de identificación, que va a ser traducido en español. Él es perfectamente bilingüe, con lo cual va a hablar en español sin ningún problema, y bueno, creo que basta con agradecer aquí su presencia y su colaboración activa con el trabajo de la extensión e intención del psicoanálisis en España y en otros lugares, puesto que está trabajando, por ejemplo, en una experiencia muy novedosa, por ejemplo, en Rumania, lo cual es bastante, además de ser un poco exótico, novedoso, puesto que no hay ninguna tradición psicoanalítica instalada aparte de algo del internacional. Entonces es un personaje que tiene sin lugar a duda una amplia representación internacional. Trabaja también, por supuesto, en Argentina, en otros lugares. Bueno, adelante. No sé de qué va a hablar, en cambio, lo siento, porque no me lo ha dicho. Yo mismo voy a tener, para discutir con él, voy a tener que estar muy atenta, porque aún no sé de qué va a hablar. Creo que algo del discurso capitalista, pero bueno, veremos. Sorpresa, para mí también. Gracias, Pepe. La cuestión del lazo social se plantea como fundamental en nuestra época, ya que las coordenadas sociales cambiaron desde la invención del psicoanálisis, lo cual tiene incidencias para el psicoanálisis y el destino de la experiencia. En efecto, nuestro contexto social no es el mismo que el de Freud, ni siquiera el mismo que el de Lacan. Ya entre Freud y Lacan no solo cambió el mundo, sino también la interpretación sobre las razones del malestar social. Según Freud, la realidad es percibida por los seres humanos como la fuente de todo sufrimiento, como el enemigo único, ya que es ella que nos rinde la vida imposible. Y en la misma dirección, Freud define la civilización como el conjunto de actividades puestas en marcha por los seres humanos para protegerse de los peligros que los acechan. En esta perspectiva, es la civilización la que permite una regulación de los lazos sociales. Al mismo tiempo, la civilización es para Freud un obstáculo a la felicidad, ya que está al servicio de impedir las realizaciones pulsionales de cada uno. E incluso Freud llega a plantear que la causalidad de la neurosis es relativa al equilibrio entre la satisfacción pulsional y los límites que se imponen a esta satisfacción, que son necesarios para preservar el interés común. El mundo cambió en el contexto de Lacan. Fue evocado en varias oportunidades, ayer y hoy, con la subida progresiva del capitalismo. Pero ante todo, lo que cambió fundamentalmente es la interpretación de la causa del sujeto, ya que lo que Freud llama la civilización es, antes que nada, para Lacan, la entrada al mundo del lenguaje, sin la cual no hay sujeto. El lenguaje, antes que fuente de civilización, es la introducción de la causa traumática.
a partir del lenguaje adviene un sujeto, pero el sujeto en Lacan está necesariamente marcado indefectiblemente por el límite de su goce. Es lo que aparece condensado en la expresión de Lacan en la tercera de la cual se habló ayer: el goce se civiliza. Lo que se expresa ahí es que el lenguaje circunscribe al goce, pero al mismo tiempo induce una pérdida. El lenguaje es la introducción no solo del malestar, sino del imposible que opera en la estructura y al cual es necesario suplir. De Freud a Lacan cambia también lo que funciona como regulación. Para Freud, la civilización, obstáculo pulsional, es sin embargo lo que regula. Dicho de otro modo, se espera de las instituciones la regulación justa de las relaciones humanas. Para Lacan, si se toma la expresión el goce se civiliza, esto remite, como lo evoqué antes, al goce limitado por el lenguaje, pero remite también a la regulación de los goces que solo es posible a partir de lo que Lacan definió como discurso. Cabría preguntarse cómo teorizó Lacan la cuestión de la regulación de los goces antes de forjar su concepción sobre los discursos. Es evidente que lo que prepara esta concepción es lo que Lacan despliega en su escrito sobre la psicosis, una cuestión preliminar, en términos de organización social de los seres humanos en función de la relación con das Ding. La cosa, dicho de otro modo, que el sujeto se constituya en la dependencia del otro no significa que el sujeto sea un puro producto del otro. Hay del otro en un sujeto, es una dimensión necesaria y de ello dan cuenta las identificaciones. Y hay lo que no es del otro, la verdadera identidad del sujeto, y de eso solo puede dar cuenta un psicoanálisis cuando es llevado hasta su término. Eso que es del sujeto y no viene del significante del otro, indica ya la diferencia del sujeto, la objeción estructural del sujeto al otro. Es justamente a partir de esta objeción en que consiste das Ding, lo que hace que desde la perspectiva del psicoanálisis un sujeto no puede considerarse como un elemento del colectivo, sino como siempre singular. Es decir, que al menos en un punto no se incluye en el conjunto colectivo. Es a partir de ahí donde surge la pregunta: ¿cómo hacer lazo social cuando hay una barrera al lazo y que es inherente al sujeto? En primer lugar, cabe decir que el discurso analítico tiene en cuenta esa barrera, ya que ahí reside lo que es para Lacan la verdadera subversión del psicoanálisis, la que no es de producir un sujeto subversivo, sino tener en cuenta que el ser que nos habla, el analizante, no es uno entre los humanos, ya que no hay sujeto sino de un decir. Y si bien el otro da la estofa del sujeto, el sujeto implica un real. La subversión del psicoanálisis es de haber tenido en cuenta la verdad que se insinúa. La subversión, la verdad habla yo, dice Lacan, el yo, el je del francés, que no es el moi. Entonces, la verdad habla yo, en la cual la referencia es al yo del francés, efecto de lo que Lacan llama el lenguaje eficaz. El lenguaje no fabrica un elemento que forma parte del colectivo. El lenguaje deja una huella que es la de un decir. En ese sentido, el inconsciente implica una parte de uno que no forma parte del otro, del gran otro, lo cual hace al sujeto irreductible en una doble dimensión, una carencia en relación al goce y su decir como singular.
Todo discurso que se sostenga en la promoción de los objetos desconoce la falla inherente al sujeto, que es una falta de goce sobre la cual se sostiene el más de goce localizado en los objetos, y en consecuencia rinde imposible el acceso al decir. Ahora bien, cuando Lacan plantea que la regulación es relativa al discurso, es para insistir que solo un discurso hace lazo social. Dicho de otro modo, la civilización introduce el malestar con el lenguaje e instaura el impasse sexual. La salida para Lacan es posible solo a partir de un discurso. De Freud a Lacan cambia también el lugar de la ciencia. Si uno se refiere al porvenir de una ilusión, es notorio que la expectativa de Freud es la del avance de la ciencia, ya que considera que la religión evita la producción de un síntoma individual, pero deforma la realidad. Freud, que ya había percibido los riesgos de las masas en su obediencia al líder, percibió también los riesgos de la uniformización inducida por el pensamiento colectivo. Lo que no anticipó Freud es que la uniformización podía ser el resultado de un discurso predominante al cual se asocia la ciencia. Es interesante observar lo que Freud llama el rasgo de una civilización, que puede ser considerado como un criterio para evaluarla. El rasgo sería cómo se regulan las relaciones entre los hombres, entre los seres humanos. Es lo que Freud llamó la vida en común, lo que da la cohesión a un grupo humano. Es cierto que la civilización impone restricciones, pero ellas están al servicio de la justicia y por lo tanto de la protección de la comunidad. La cuestión central deviene las insuficiencias en la regulación de las relaciones entre los seres humanos. El destino de la humanidad, la expresión es de Freud, queda resumido como dependiente del equilibrio entre las reivindicaciones del individuo y las exigencias culturales. Para resumir, de Freud a Lacan cambia la interpretación de la causa del mal del mundo en los tiempos de Freud, y que Freud formula explícitamente como la aversión natural al trabajo, de donde nacen los problemas sociales los más arduos. Avanzo con contexto social de Lacan, el hecho que Lacan asistió al viraje en el discurso determinado por la emergencia del discurso capitalista. En varias ocasiones Lacan hace referencia a la huelga como síntoma social. Notemos ya un signo de época. De Freud a Lacan se pasa de la aversión al trabajo como indispensable, lo cual para Lacan es un suceso del discurso del amo, un éxito del discurso del amo, una protesta contra un lazo social cuya condición es la injusticia social. Hoy ya hemos pasado a un nivel diferente. No es la aversión al trabajo la fuente de malestar, sino que la contestación social surge como protesta frente al fracaso de una política comunitaria. Lo que se reclama es un derecho a la civilización para todos. Dicho de otro modo, se reclama otro modo de regulación que restablezca la dignidad humana. Convendría aquí abrir un paréntesis sobre las razones de esta aceleración en lo social. Retomo la proposición del discurso como lazo social, y una pregunta se impone. ¿Podemos autorizarnos a incluir al capitalismo, que rige las condiciones del mercado, como formando parte de uno de los discursos? La homogeneización del más de goce, regulada por el discurso capitalista, ¿hace lazo social? La escritura propuesta por Lacan es la de un discurso cerrado en sí mismo.
el capitalismo ordena, pero no es seguro que haga lazo. Que el capitalismo dicte las leyes del mercado, empuje a que cada uno sea un consumidor, que haga reinar la idea de cada uno por su cuenta, esto no lo hace, sin embargo, un discurso. Es más bien lo contrario, es la ausencia de discurso. Es cierto que Lacan intentó dar la estructura de ese discurso, pero no logró hacerlo el equivalente del amo moderno. Existe una diferencia fundamental entre el discurso del amo y el discurso capitalista. Tomemos el discurso del amo. Está marcado por una dialéctica, la dialéctica del amo y del esclavo, lo cual lo hace participar a lo que los discursos tienen en común y que les da su estatuto de discurso. Está el sujeto y está el otro. Amo y esclavo, como histérica y su amo, estudiante y profesor, analizante y analista. Por un lado el lugar del semblante, por el otro con el que el semblante se conecta. Al mismo tiempo dos lugares, la producción y la verdad, con la imposibilidad de la producción del discurso de acceder al lugar de la verdad. Ahora bien, el intento de Lacan de mostrar la pertinencia de la inclusión del capitalismo como discurso encuentra la dificultad, y Lacan mismo la encontró, de que no hay un semblante y un otro, por lo cual el discurso funciona de un modo no dialéctico, encerrado en sí mismo. Es por ello que Lacan habló de sociedad capitalista, o habló de estilo capitalista del discurso del amo. Y cuando intentó demostrar el funcionamiento del discurso capitalista, encontró que no funcionaba como los otros. Notemos de hecho que el capitalismo ha cambiado. El capitalismo al que hace referencia Lacan no es el mismo al que hace referencia Marx, donde se trata aún de un capitalismo ligado al discurso del amo. ¿Cuál es la base de la referencia de Marx? La distinción de clases. La idea de lucha de clases supone la existencia de un tejido social, proletarios contra capitalistas. Están los que aprovechan de la plusvalía y los desposeídos. La clase, por lo tanto, anuda a los sujetos entre sí. El efecto mayor de la radicalización del capitalismo ha sido de igualar, homogeneizar la causa. Es la tesis de Lacan. Es decir, todos causados por la plusvalía. La plusvalía es la causa del deseo de la cual una economía hizo su principio. Que haya una globalización del consumo implica, por lo tanto, un lazo social es una pregunta, un lazo social entre los que son regulados por ese orden. El prototipo de este discurso, puesto como modelo, es el self-made man. No es alguien que esté en el lazo, sino alguien cuyo modelo es el de fabricarse a sí mismo. El efecto de esta promoción, ya ha sido dicho, es la ausencia de diferencias y la producción de los excluidos, que no tienen lugar en el orden social, pero no cuentan tampoco con una clase en la cual refugiarse. Yo creo que los fenómenos a los cuales hemos asistido estas últimas semanas en Francia y Dinamarca dan cuenta de ello. No solo son actos fuera de discurso, son el efecto de un fuera de discurso en que consiste el capitalismo mismo. La huelga era protestación contra el consumo para algunos, efecto aún de la subsistencia, de la lucha de clases. En cambio, los que quedan por fuera del capitalismo hoy ya no es posible de considerarlos en términos dialécticos. Es de esto que hablaba Fred Montseny. La protesta hoy está más bien ligada a la injusticia de la regulación. Los excluidos del más de goce no reivindican la igualdad,
sino que denuncian el fracaso de un sistema. Por lo tanto, la división entre capitalista y proletario desaparece, dando lugar a un todos pretendientes al consumo. El discurso llevado al extremo hizo desaparecer la división, pero el precio ha sido el de fabricar una exclusión, los que quedan por fuera de la cadena. El nuevo mundo, el nuestro, no es el de una división, sino el de los incluidos en las leyes del mercado y los excluidos. En el viejo mundo todos estaban integrados, no todos del mismo modo, de un modo injusto, pero integrados. Cuando hay integración, la reivindicación es posible. Hoy hay dos mundos paralelos. Cesa la reivindicación, los excluidos fabrican un nuevo mundo. Y es cierto que en este contexto ciertas voces se elevan para formular cómo el psicoanálisis puede dar respuesta a ese malestar si la salida que propone es individual. Yo no creo que sostener nuestra posición a partir de la idea que fuera del análisis estamos fuera del discurso y el análisis es entrar en un discurso sea una respuesta suficiente. Yo creo que el argumento es legítimo, pero no válido para nuestra época. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa hoy hacerse responsable del discurso analítico? ¿Qué es lo que se debe exigir a los analistas? Cuando Lacan sostiene en relación a los discursos que lo menos que se les debe imponer es de demostrar la imposibilidad, creo que introduce la dimensión de una responsabilidad. De hecho, Lacan habla de una ética relativa a cada discurso. Quizás se podría agregar que la ética es relativa a un contexto de discurso determinado. Una ética se desprende del seminario aún cuando Lacan evoca en relación a lo insoportable del mundo la noción de la paciencia del alma y el coraje a hacer frente, lo cual remite a perseverar con el deseo. El coraje no consiste en maquillar lo real traumático para un sujeto, ni en sostenerse en la ilusión de un mundo mejor. Cada uno es responsable de su posición frente a los discursos, ya que un discurso se sostiene, se colabora con un discurso, y para que exista un discurso es necesario que se encarne y que se propague, es decir, hace falta alguien que dé cuerpo para que el discurso exista. Y en la medida en que existe un discurso es suplencia a la falta de lazo relativo al impasse sexual, es decir, a la ausencia de goce entre los goces, ausencia de lazo entre los goces sexuados. Es evidente que en nuestro contexto los lazos son precarios, las relaciones efímeras. Y la pregunta de Lacan sobre qué hace que los cuerpos queden, dice en francés, attrapés, sería atrapados, en el sentido de que hace que dos cuerpos queden juntos. Esta pregunta se revela con una particular agudeza. Nuestra época quizás tiene algo de única, es triste decirlo, y es la del reino del gadget llevado al exceso, el cuerpo gadget. No solo el cuerpo del otro como gadget, sino el propio cuerpo como más de goce, y el éxito de la cirugía estética lo demuestra. Aquí entramos en la cuestión de la participación de la ciencia y el diagnóstico de Lacan, que planteó la forclusión del sujeto, propiciada por la ciencia, en la medida en que la ciencia no quiere saber nada de la verdad de cada sujeto. Sostener esta idea es sostener nada menos que el diagnóstico de Lacan de la ciencia como ideología de la supresión del sujeto. El diagnóstico tiene resonancias con lo que Lacan avanza en relación al capitalismo, lo que tú evocabas, Rite, donde sostiene la forclusión de la castración, lo cual implica que no hay más barreras entre el sujeto y las modalidades de goce, e igualmente no hay más diferencia
El carácter insaciable que denota la carrera al goce sin límite y a los objetos que lo representan enmascara que en su esencia la falta de goce es un real del sujeto e imposible a colmatar. El capitalismo no resolvió, lo cual es obvio, la falta de goce, la cual es efecto del lenguaje, ya que hay un real que se sustrae a la captura del discurso corriente. Ciertos discursos fueron más eficaces que otros en cuanto a captarlos a los sujetos. Ciertos discursos producen más o menos fascinación, y luego están los medios para vehicular un discurso. La propaganda de Estado, por ejemplo. ¿Cuál es el precio? Como se dijo antes, la forclusión de la verdad, propia a cada uno, y como la verdad es hermana de goce, hay una forclusión del goce singular. De esto se trata en la forclusión de la castración. El problema agudo que tenemos que hacer hoy es que el psicoanálisis requiere una trama de discurso que organice el tejido social. Cuando la trama se deshilacha, desaparecen las referencias y ya no se trata de un discurso diferente, que un discurso diferente sea posible. El discurso analítico fue siempre una opción dentro de un contexto de discurso. Lacan es explícito. La práctica analítica es iniciada por el discurso del amo. Si el contexto es el fuera de discurso, ya no hay opción para ningún discurso, ni siquiera para el discurso analítico. Vean cómo Lacan concluye su texto Radiofonía. A la hora actual, dice Lacan, a la hora actual, discursos como ese, refiriéndose al analítico, no hay montones. Pero se trataba de contraponer el discurso analítico como reverso de otro discurso. Quizás más próximo a nuestra época se halla la proposición de la tercera, de lo que se trata es de ir en contra de un real. ¿Qué forma tomaría a la hora actual? Más bien de lo que se trata es, en la época actual, es de hacer saber que cada uno tiene derechos a la verdad de su síntoma. En el momento en el que el gran otro dice cállate y consume, la posición del psicoanálisis es la de estar avertido y por lo tanto hacerlo saber que el gadget no es la solución, ya que el síntoma tiene otra causa, que se constata con la ciencia. ¿Qué se constata con la ciencia? Una relación del sujeto con el mundo esencialmente marcada por la relación con los gadgets. Probablemente una de las lecciones que se pueden extraer del periodo actual es que los objetos de consumo durante un tiempo dejaron de ser síntomas y que ahora estamos asistiendo a una vuelta de lo real. Esos objetos, me refiero a los objetos de consumo, se nos volvieron síntomas. Seguramente la hora actual no es a, como decía Lacan, tú puedes saber, sino a tú puedes resistir, y el análisis permite de soportar lo insoportable. Que la verdad propia al goce de cada uno sea forcluida no implica su inexistencia, ya que lo que está forcluido aparece en lo real. Pero los discursos hacen pantalla en el hecho que se caracterizan por el hecho que los semblantes que fabrican y la relación entre el semblante y el otro. Nuestra época intenta que el lugar del otro sea intercambiable y sin diferencia, del mismo modo que se promueve un sujeto sin diferencia. Esto se percibe en la identidad sexual, que cobra a veces la dimensión de un puro semblante, guiado por la obtención de un más de goce, pero deja de lado el real del sujeto, lo real de su identidad sexual. Hay que tener en cuenta que lo que da la estructura de cada discurso es la barrera del goce, la disyunción de la producción y la verdad. Nuestro contexto
gobernado por un discurso que no adquiere el estatuto exigible a un discurso que es el de fundar un lazo social. En cuanto a la ciencia, Lacan planteó que hace función de discurso del amo, agregando, dice Lacan, no sabemos hasta qué punto. Es decir, es cierto que la ciencia gobierna los objetos supuestos colmatar nuestro deseo para hacer función del discurso del amo, pero muestra que hay un obstáculo también a considerarla como un discurso. En cuanto al sujeto, aún afectado por este contexto, Lacan no sostuvo que el sujeto es respuesta del discurso, sino el sujeto respuesta de lo real. La pregunta que se impone en nuestro ready-made de los goces es la pregunta que evocaba Lacan: ¿qué es lo que atrapa a los cuerpos? En el sentido, ¿qué es lo que los agarra, los captura? La referencia es a qué hace que una pareja sexual permanezca junta. ¿Qué hace lazo social entre dos síntomas? ¿Cómo las parejas hacen lazo? Creo que hay que pensar la cuestión de qué atrapa a los cuerpos en relación al psicoanálisis, porque en su esencia un análisis implica dos cuerpos. Esto nos lleva a retomar la concepción de la transferencia y sobre todo la dimensión del analista como síntoma. El analista como síntoma es el analista como pareja de saber, pero también como pareja de goce, con el cual se comparte el goce íntimo, privado. Es el caso de la psicosis, fuera del discurso, pero no fuera del análisis, fuera del campo del mismo goce para todos, pero el discurso analítico revierte clínicamente, en el caso de la psicosis, en un decir que es el de la dignidad de un goce diferente posible. ¿Qué hace que un sujeto vaya a ver a su analista y se quede? La cuestión de los cuerpos que se atrapan. Y que a veces esto puede perdurar durante años. El anudamiento con el analista no es homogéneo a la transferencia. Doy dos pruebas de ello. La primera es que el sujeto va a ver a su analista a veces durante mucho tiempo sin que se haya constituido el nudo transferencial. Me refiero al nudo entre el enigma inconsciente y la suposición de saber. Segunda prueba: el sujeto continúa a ver a su analista a veces durante mucho tiempo después que se produjo la caída del sujeto supuesto saber. En realidad, lo que anuda al analizante, al analista, es relativo a los tres registros. La dimensión imaginaria se pone en evidencia si la percepción imaginaria de su fantasma en el encuentro con el analista. La dimensión simbólica es ahí donde se anuda el inconsciente del sujeto con la suposición de saber. Y la dimensión real es lo que yo indicaba antes, el analista como pareja de goce. Dos posibilidades teóricas, pero con consecuencias clínicas, se ofrecen a nosotros. La primera consiste en considerar que si se constituyó el sujeto supuesto saber, el anudamiento es suficiente. La segunda consiste en considerar que el sujeto supuesto saber forma parte del anudamiento, pero no es todo. Yo sostengo esta última versión. Y sin duda hay análisis que se sostienen a partir de diferentes modalidades de anudamiento. Viceversa, el desanudamiento del lazo transferencial no depende únicamente de la resolución del enigma transferencial. Bien pudo haberse resuelto el enigma y el anudamiento persiste. Habrán comprendido que no se trata de devaluar
la necesidad de la constitución del sujeto supuesto saber, sino de percibir que lo que une analizante y analista depende de un discurso, pero no necesariamente. Queda por abordar, es el último punto, mucho más corto, la cuestión crucial del lazo entre los analistas, frente a lo cual una pregunta se impone, ya se abordó de diferentes modos. Los que han empujado lo suficiente la experiencia, ¿se despojan de todas las identificaciones? La pregunta que sobre todo se plantea es, ¿qué hace que un sujeto, más allá de toda identificación, cuando éstas fueron denunciadas, el término es de Lacan, y con la consecuencia paradójica de una nueva identificación a su propio síntoma, ¿qué los puede llevar a tener el deseo de hacer comunidad con otros? Dos expresiones de Lacan en diferentes momentos permiten responder esta pregunta. La primera es que si el análisis promueve un deseo basado en la diferencia, al mismo tiempo crea las condiciones para que el sujeto proceda a una nueva forma de identificación, que Lacan llama identificación de grupo, de la cual tú hablabas, Rite. O sea, por un lado el psicoanálisis descompleta al grupo, produciendo una diferencia. Por el otro, favorece los lazos, pero esto supone una elección. Cada grupo su síntoma. Los foros del campo lacaniano, el suyo. Y el que viene es porque en algún punto el síntoma del grupo hace sintonía con él. La segunda fórmula de Lacan es en principio también paradojal, para dar cuenta del deseo de hacer lazo con otros. El lazo a la escuela, un lazo que permite anudar lo íntimo a las condiciones que permiten preservar un discurso. Entonces, esta fórmula es del prefacio a la edición inglesa del Seminario 11. Lacan dice, no hay el todos, sino, no sé bien cómo se tradujo, dice, par de pareillés, pares disparejos, dispares disparejos, dispersos desparejados. Me parece bien, estoy de acuerdo entonces con la traducción. Lo cual remite a lo que hace soporte al deseo del analista. En francés, el término épars, dispersos, remite etimológicamente a la separación necesaria a la conclusión. Entonces, separación con la causa inicial. Pero el término tiene su origen al mismo tiempo en el latín está spargere, que quiere decir diseminar, expandir. Es decir, que lo que se disemina es un elemento, pero que proviene de un conjunto. Dicho de otro modo, lo que es épars no quiere decir disyunción absoluta con lo que estaba al inicio. Un épars es un elemento que viene de un conjunto. ¿Qué hace que los... ¿Cómo era la traducción? ¿Qué hace que los dispersos, disparejos, no caigan en la rancia? Lacan, introduciendo el término de disparejo, acrecienta la dimensión de separación, esta vez no con la causa, sino con la creencia de una armonía con los pares. Si nuestra época es la de la paridad, Lacan se sitúa a contracorriente, acentuando la disparidad conclusiva. ¿Por qué? Porque la armonía con el semejante es una ilusión. El único lazo posible es el de una diferencia que admita lo irreductible de sí y del otro. Un lazo que incluye el imposible.
que no sea enmascarado por la ilusión y que se sitúe en relación a una ética del coraje a hacer frente. Es ahí donde el analista pasa a ocupar el lugar que la ciencia reservó a los objetos que él llamó insubstanciales, los a-cosa, las latuzas. Es la tesis de Lacan en el reverso del psicoanálisis, donde plantea que los analistas, a condición de haber cernido el real, vienen en posición de latuzas. En cuanto a la comunidad analítica, hay una referencia constante y coherente necesaria en los tiempos que atravesamos, que es la fórmula de Lacan cuando plantea: frente a la impotencia somos todos hermanos. Es decir, que no hay salida para uno, sino hay salida para todos. Lo que Lacan retoma con la idea de que somos todos hijos de un discurso. Hay que ver en esta formulación un lazo fundado en otras necesidades que las del grupo. Es la filiación a un discurso. En la introducción a la edición alemana del primer volumen de los escritos, Lacan se refiere al analista como existiendo a los otros discursos, otra forma de evocar el desecho de la humanidad. Y agrega, refiriéndose a los analistas, como los, en francés, assujettis, sujetados al discurso analítico, en el sentido de estar tomados, agarrados por ese discurso. El analista pasa a ser, como Lacan nos dice, existir a los otros discursos, pero agrega, se hace sujeto del discurso analítico. Bueno, yo voy a pasar la palabra a Enrique Vasco, psicoanalista y socióloga, AME, miembro fundador de la escuela, ejerce como psicoanalista en Barcelona y en París, es miembro fundador del Centro de Investigación Psicoanálisis y Sociedad y corresponsable con Chapuy de Ediciones Sociedad y Psicoanálisis. También investigadora del Centro Nacional de la Recherche Científica de París y tiene muchas publicaciones, no las voy a nombrar todas. Rité va ahora a discutir con Luis su texto y bueno, menuda tarea. Sí. Efectivamente, me arrepiento de no haberlo leído antes, cuando hubiera podido ver quizás las cosas un poco mejor para debatirlas, pero entonces me van a disculpar si lo voy a hacer así sobre el momento, así un poquito sobre la marcha. O sea que serán diversos puntos, no forzosamente todos articulados. Un punto que me interesó particularmente es el comienzo de tu exposición, donde haces esta diferencia entre el sujeto como efecto del otro y esa parte irreductible del sujeto. Me parece importante, vuelvo, porque es importante para las concepciones incluso del sujeto en las ciencias sociales, donde o se lo toma directamente como efecto Foucault, etcétera, como efecto simplemente el discurso, y no se tiene en cuenta eso que es absolutamente particular del psicoanálisis, de considerar esa parte del sujeto que no responde del discurso y que tiene que ver efectivamente con la relación con el goce, con el factor de goce, y que es lo que está abogado de todas las ciencias sociales. Eso me parece un punto importante y que constituye además el margen de libertad del sujeto también. Insisto sobre ese punto, no libertad en el sentido de psicóticos, sino libertad en el sentido de lo que el análisis puede operar sobre un sujeto para ampliar los márgenes de libertad de la relación de esta particularidad. Este es un punto que me parece importante por la relación, ya que hablamos de que hay que conectarse con el mundo y de conectarse con las otras disciplinas también, y ver lo que las otras disciplinas concluyen de lo que el discurso analítico puede
aportar, sobre todo en particular en la ciencia social, en la filosofía, etc. Después, en torno al discurso capitalista, voy a repetir cosas que las he dicho en otras ocasiones, en Madrid, en otras ocasiones. Para mí es una paradoja, efectivamente, el discurso capitalista de Lacan. Es una escritura y un discurso, como tú bien señalas, no es totalmente un discurso porque no hace lazo social. Entonces, si se lo toma, como se lo toma muchas veces, como un discurso que no hace lazo social, no es operativo. No es operativo porque entonces no nos da cuenta de ninguna coyuntura social. Porque si no hace lazo social, no sostiene ningún soporte de lazo. Entonces, me parece que para negociar, digamos, con esta paradoja, es tener en cuenta que el discurso capitalista, que no confundimos con el mundo de producción capitalista, etcétera, etcétera, hay que tenerlo en cuenta como un discurso, entre comillas, que deroga la presión del discurso, pero que es hegemónico siempre y cuando forzosamente funcionando con otros discursos. Es lo que yo llamo no hay discurso capitalista sin los otros discursos. Eso es una tesis que me parece muy importante para discutir, porque si no, al menos que entremos en una visión escatológica de que el discurso capitalista forzosamente es la anulación misma de lo social. ¿Se entiende? Es un punto fundamental. Entonces yo suelo decir no todo el discurso capitalista, pero mejor decir el discurso capitalista no sin los otros discursos. También es lo que nos permite pensar la salida del discurso capitalista. Por supuesto, aparte del discurso analítico, y bueno, eso no lo vamos a repetir, estamos todos convencidos de eso, de que el lazo analítico es un lazo de exposición de José Montesini, es si el discurso capitalista solo produce escorias o produce restos que son reciclables. Es un discurso que existe además en otros ámbitos que el nuestro, en las ciencias sociales, ¿no? Sí, probablemente una cosa no sea exclusiva de la otra, no sea, digamos, una cosa o la otra, pero que el discurso capitalista, contrariamente a lo que tal vez pensó Lacan, de que se autoconsumiría por su propia consumición, no, tiene una capacidad de reciclaje muy amplio, justamente porque sus textos los vuelve a reponer en el circuito de su reproducción. Es un tema, me parece, fundamental. Por más que produzca escorias a nivel de lo humano, digamos, a nivel de las poblaciones, ¿no es cierto?, que deja en la exclusión y, digamos, con esta hipótesis de que hoy el antagonismo fundamental en que nos encontraríamos serían los incluidos o los excluidos, no proletarios y capitalistas, sino excluidos e incluidos, ¿no? Entonces eso cambia la perspectiva del antagonismo social tal como lo podemos ver. Otro punto que me parece importante, fundamental, es la cuestión el discurso capitalista, como dices, no produce lazo social, etc. Guarda, sin embargo, los lugares. Lacan guarda los lugares en la escritura del discurso capitalista. Lo que pasa que lo que cambia es la circularidad. Al borrarse tanto la barrera del imposible como la barrera de la impotencia, hace que haya una circularidad, por lo cual no hay manera de hacer corte en el discurso capitalista. Y este es el gran problema que tenemos políticamente, éticamente, digamos, que es un discurso que se presenta como autorreciclable, ¿no?, circulante, sin que se pueda efectuar un corte, cosa que en los demás discursos están marcados los lugares del corte, tanto por la impotencia como por la imposibilidad. O sea que nos confronta con un verdadero problema de su reproducción, por decirlo así, puesto que los otros discursos, dado que tienen contradicciones internas, por la impotencia y por lo imposible, son potencialmente, son portadores de una dinámica que los hace pasar de un discurso al otro, cosa que no habría con el discurso capitalista. Esto me parece un punto fundamental. Bueno, después entraste en otros temas, como en el tema de la transferencia, entonces eso no me voy a explayar, me parece sumamente importante lo que traes como debate, y quizás más vale discutirlo
con el público no es un tema que yo no tenga especialmente pensado, pero me parece muy importante entonces ampliar este concepto de transferencia. No quedarnos solo con el concepto de transferencia para dar cuenta del lazo entre analizante y analista, sí, lo dije bien, sí, sino recurrir, ¿no es cierto?, a la estructura del nudo Borromeo, que da otras modalidades de lazo entre analista y analizante, que es el que se sostiene en el sujeto supuesto saber y en su destitución, con lo que cambia las condiciones tanto de la entrada como de la salida, puesto que puede seguir después de la destitución y que puede haber anulamiento aun cuando no haya todavía la hipótesis sujeto supuesto saber. Eso me parece un tema muy interesante, novedoso, que nos puede, digamos, dar efectivamente un módulo digamos, de pensar el lazo analista, de pensar la cura del lazo analista-analizante con categorías más amplias, Bueno, y cómo hacer parejas, eso lo dejo un poco de lado, que me parece. Bueno, lo dejo de lado porque así les dejo la palabra. Último tema que me parece importante, que también salió antes, es la cuestión, que esto lo trajiste tú y a mí me resuena particularmente porque no lo había pensado así, es hacer comunidad en torno, cuando dices, bueno, si elegimos tal escuela, por ejemplo la de los foros, y no elegimos la de la MP, es en función de una elección de tipo sintomático. Es importante eso. Entonces, yo no lo había pensado por ahí, pero bueno, me parece una novedad formularlo así. Entonces ahí sí que me atrevería a hacerte la pregunta: ¿qué crees que es el síntoma que constituye el de nuestra comunidad? Porque lo que sí sabemos es que se constituyó contra un síntoma, contra el síntoma de la MP, pero no sabemos muy bien, o por lo menos yo no lo sé, quizás ustedes sí, cuál es el síntoma, digamos, me preguntarían a mí, ¿con qué síntoma te reconoces perteneciendo a la comunidad de los foros? Yo tendría dificultad en responder, sencillamente tendría, pero pues es un problema mío, tendría dificultad en responder, espero que con el debate pueda responderlo mejor. Si no es por la negativa, por, digamos, lo que nos llevó a constituirnos a partir de rechazar el síntoma de la MP, identificado para nosotros como un síntoma de un S1 dominante con la transferencia de masa, etcétera, etcétera, ¿no? Y con las intervenciones del paso, en fin, todo lo que sabemos que nos alejó de una comunidad. Pero personalmente sé lo que me alejó, pero no sé lo que me ligó, salvo que mantenía la puesta en pase, eso me parece importante, y salvo que, bueno, seguí a los colegas que me eran más cercanos y con los que podía entenderme bien y trabajar. Bueno, entenderme bien, no siempre. Bueno, digamos con los que aposté que eran mis colegas en Barcelona, pero tendría dificultad, no sé si se entiende, quizás sea una pregunta para ustedes. Y para terminar, la cuestión de la fraternidad. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Daniela? Se termina. Ya termina, estoy de discutiente, no estoy de coordinador. Y para terminar, está la cuestión de que tú terminas con la fraternidad en torno a la impotencia. Yo diría que la fraternidad en torno a lo imposible. Nunca lo pensé como fraternidad en torno a la impotencia, sino en torno a lo imposible, pero quizás. Sí, terminé. Como quieras. Bueno, son las 2 menos 2 minutos. Si os parece, pasamos una ronda de preguntas, aunque no sé si estaba previsto que tú hicieras. Sí, claro. Pero bueno, como he visto manos levantadas, podemos estar hasta el cuarto o hasta el 20 máximo. ¿Quién ha pedido la palabra? Que no os veo. ¿Clotilde? ¿Quién más? Pues Clotilde. Bueno, me ha parecido excelente para formular un montón de
de preguntas. Bueno, cuando dices en relación a nuestra época y al discurso capitalista que el gadget no es suficiente, que se nos volvieron encima, ¿no?, como síntoma de estos gadgets, pensaba si esto tendría que ver, pero es una pregunta que me formulo un poco desde otro lugar, tal vez, no lo sé, tendría que ver con todo esto de las políticas de la austeridad, con esta especie de austericidio, es decir, una vez que esto se infló, ahora es un síntoma y evidentemente hay que erradicarlo como últimamente se erradican todos los síntomas, o sea, muy fuertemente, ¿no? Me hacía pensar en esto y en cómo, porque bueno, bajo esta cuestión de la austeridad, ¿no?, es todo lo contrario de goza de tus objetos, o sea austero por un tiempo y sacrifícate hasta volver a gozar. Bueno, toda esta dialéctica, no sé, me interesa, y entonces si es ahí donde tú pones esta cuestión de el sujeto, sería tú puedes resistir, que para que pueda resistir el sujeto tiene que poder agarrarse a algo para resistir. El discurso analítico sería uno, pero posiblemente hay otros. A eso que va a ver de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una cuestión, pregunta, en fin. Luego una pregunta en cuanto a la ciencia, que ha sido hoy formulado de distintas maneras. A ver, el discurso de la ciencia, entonces, me parece que lo has comentado, se podría poner más en relación al discurso del amo. Mi pregunta va por más en relación al discurso del amo, no en relación al discurso universitario. Es una pregunta pura y dura, que no me la hago ahora por primera vez, sino que me la he hecho bastantes veces. Y ya por último, la última, en realidad, pregunta y bueno, no lo he entendido demasiado, la última parte no la he entendido demasiado porque, bueno, no sé, si puedes decir algo más en relación a este tema de que el analista ocupa el lugar de los objetos, de las latusas, etcétera, me queda muy en interrogante, si pudieras decir algo más. Y luego Arrité, que ya sé que estás de discutiente, pero en fin, esta cuestión de no hay discurso capitalista sin los otros discursos, a mí me interroga mucho, tal vez no me puedas contestar hoy y lo dejaremos para otro momento. Vale. Yo quería hacer una pequeña pregunta y así, que me lo ha sugerido la pregunta que se hace usted a sí misma, ¿cuál sería el síntoma de nuestra comunidad? Y yo, por lo que estuvimos hablando ayer en relación a la tercera, dice Lacan en algún momento, que precisamente es la ciencia y el psicoanálisis los únicos discursos que contemplan lo imposible sin obturarlo. Eso por un lado. Y entonces creo que esto tiene que ver algo con lo que me preguntaba Clotilde y también sobre la pregunta que yo me hago alrededor de la ciencia. Por otro lado, esta mañana se ha hablado mucho de los avatares de todo grupo social o de la escuela, y efectivamente el grupo analítico tiene los mismos avatares que se producen en el discurso social. Por lo tanto, yo me hacía una pregunta esta mañana, y es que la hostilidad grupal nunca puede ser causa por una cuestión borromea, porque precisamente se articula en el hecho de que si bien el goce del sentido se produce entre lo imaginario y lo simbólico, y eso toma mucho protagonismo en la realidad cotidiana de todos nosotros, la causa institucional, la causa del psicoanálisis viene de lo real. No está en el goce del sentido la causa, sino que en el goce del sentido está precisamente la cuestión de lo que se manifiesta, pero nunca puede ser lo que hace causa. Esto lo he pensado a raíz de lo que se preguntaba. O sea, es evidente que el psicoanálisis no es un síntoma, el psicoanálisis es un discurso. Pero alguien ha dicho esta mañana, creo que ha sido María Luisa,
que si tuviéramos que ascribirlo a un discurso, estaría del lado del discurso histérico. Si no ha sido tú, me corriges, porque claro, entonces si pensamos en el discurso histérico, ¿cuál es la característica fundamental? De que en el discurso histérico lo que se desconoce es lo que uno es como objeto, y por lo tanto todo sujeto es alcanzado por las consecuencias del discurso histérico. Entonces me pregunto cómo pensar esta cuestión a la luz de lo que tú has planteado en la última parte de tu intervención, que creo que iba en la dirección precisamente de aclarar estas cuestiones que nos inquietan y nos hacen preguntas. Quizás respondo y después hacemos una nueva vuelta, ¿sí? ¿Hacemos así? Sí. Sí, hay varias cuestiones que se cruzan, entonces ya no voy a contestar a medida, sino voy a intentar condensar lo que voy a decir respondiendo al conjunto. La única vez, me corregí si me equivoco, la única vez que Lacan escribió el discurso capitalista es en la Conferencia de Milán. Bueno, o sea, lo escribió una sola vez y luego de escribirlo dice al final hay 4 discursos. O sea que él mismo está diciendo que intenta dar la estructura del discurso capitalista e inmediatamente después dice hay 4 discursos. Con lo cual hay que relativizar la idea que él cuando dice discurso capitalista se trata de un discurso más. Habló también de discurso filosófico, discurso de la ciencia, no quiere decir de que alcanzan el estatuto de uno de los 4 discursos. Lacan concluye con la idea de que hay 4 discursos. Ahora, sí, es cierto, comparto lo que dice Arité, la cuestión del discurso capitalista tiene que ser articulada a los otros discursos. Por eso va en ese sentido lo que yo decía, no es lo mismo la época donde había una prevalencia del discurso del amo, la época en la cual se contestó esta cuestión del consumo, pero en términos de lucha de clases. El problema actual es el asidero, la cuestión que evocaba Clotilde. No es que el análisis se propone como solución frente al discurso capitalista, es el problema mismo del psicoanálisis. Cómo encontrar un sostén cuando el tejido social hay algo de los discursos que están haciendo fallidos, que está fallando. Entonces es un problema para el psicoanálisis mismo. La cuestión de los gadgets es la idea de Lacan entre el reverso y la tercera, donde plantea en términos de oposición, si los gadgets vencen, el psicoanálisis se termina y van a quedar únicamente, lo que van a quedar es únicamente consumidores de gadgets. La época actual que hace síntomas con el gadget es mientras cada uno consumía, nadie se preguntaba cuál era el problema en todo esto, cada uno buscaba resolver su falta de goce con el objeto a venir. Mientras todo esto estaba en esta cadena de goce, todo funcionaba. El problema es cuando todo esto se para. Ahí donde digo el gadget se vuelve síntoma. Y el gadget se vuelve síntoma no significa que sea necesariamente una condición negativa para el psicoanálisis. Al contrario. Yo me acuerdo cuando vine a Francia, yo me quedé muy sorprendido con un cambio que noté en relación a Argentina, y es que en Francia, para empezar, un análisis hay que poder tener paga las vacaciones, tener su auto y tranquilo con el alquiler de su departamento. En Argentina se empezaba el análisis sin tener el auto, sacrificándose las vacaciones, o sea que se renuncia al gadget. Entonces la cuestión de que hoy nuestra época nos impone renunciar al gadget quizás es una época que puede ser propicia para el psicoanálisis y que el analista venga a ocupar el lugar de la latusa. En Argentina el ejemplo es simple, en el lugar de comprarse un coche uno hacía un análisis. El ejemplo del coche es el que dice Lacan en la tercera. Lacan lo dice. Dice el analista en el lugar de la, no es que es una latusa, es el lugar en el lugar de la latusa a condición de haber cernido lo imposible, La cuestión de los hermanos y la impotencia, Lacan que dice
hermanos en relación a la impotencia. Se puede entender porque hermano frente al imposible no se es hermano, porque hay una diferencia. Frente al imposible cada uno tiene que dar una respuesta singular. En cuanto a la impotencia, yo lo tomo en el contexto actual, la dificultad del psicoanálisis en nuestra época. Frente a un momento en el cual el psicoanálisis el contexto no es obvio para el psicoanálisis, la cuestión de ser hermanos es como se dice en francés, se serrer les coudes, no sé cómo se traduce nunca, ser solidarios en ese sentido, la cuestión de ser hermanos. Yo había pedido. Bueno, no, es una pregunta muy cortita. Es en relación a esta expresión que has utilizado, en esta referencia a la introducción alemana a los escritos de filiación a un discurso. Es únicamente la pregunta en relación a la utilización del término filiación. ¿Qué diferentes alcances piensas que puede tener la expresión? Sí, la cuestión de la filiación soy yo quien lo introduce. Lo que Lacan dice es al final de Upir, hijos de un discurso. Hijos de un discurso. Dice, soy hijo, pero no solo. Con lo cual plantea la cuestión, somos todos hijos de un discurso. Y la cuestión de asujetados a un discurso va en el mismo sentido. Creo que va en el sentido de que es cierto que cada uno al final es uno por uno, pero todo proletario, ¿no? Es así la frase, todo proletario. Quiere decir de que cada uno está en posición en relación a su a la propia causa de negocio, en relación a la plusvalía. Cada uno está solo frente a eso. Es decir, la plusvalía como causa del sujeto, es lo que está planteando. Una economía basada en eso. Cada uno ha sujetado a eso. Sometido, digamos. Si yo no recuerdo mal, suele comentarse también bajo la forma de cada uno sin recursos simbólicos. Colette Soler lo comenta así. Me parece interesante como lo que dices, digamos, todo proletario en el sentido de cada uno solo con su plus de goce. Pero Colette Soler lo relaciona con sujetos que todos proletarios porque se acabaron los recursos simbólicos, no hay recurso al semblante. Yo estoy de acuerdo con... Pero hay una cosa que añade Lacan, si no recuerdo mal, hay una cosa que dice Lacan, dice todos proletarios porque dice, entre otras cosas, que al revés podríamos decir de un discurso del amo que obtendría la plusvalua del esclavo para darse, digamos, el gran goce y despilfarrar gozando en la vida, en realidad dice lo que hacen a todos es producir plusvalua porque incluso el amo de las fábricas lo que consigue tiene que volver a invertir lo que gana. Él hace la referencia a eso. Todo lo que se gana hay que volverlo a poner como capitalización y ponerlo a invertir, como si todos no pudiéramos trabajar para otra cosa que para hacer pasar el plus de goce a plusvalua, ¿no? Es algo así. Pero por ejemplo, a mí me parece que hay otra vertiente en todo eso. El proletario lo que le hace proletario es que presta su cuerpo y su fuerza vital para producir esa plusvalua. Y por ejemplo, me parece muy interesante porque con la obsesión por el tema de la corrupción, lo que a la gente ahora, por ejemplo, le indigna es que, por ejemplo, el señor Bárcenas o un señor que coge el dinero del erario público y se lo lleva, lo que está haciendo es que no ha pagado con el esfuerzo de vida para obtener eso. Por ejemplo, un analista también paga. Lacan en algún lugar dice, ¿cómo paga el analista? Con su vida, con su presencia, su vida, la pone allí. La poca plusvalua que pueda acumular la ha pagado con esa presencia. La gente lo que está indignada es que un señor que hace, por ejemplo, el robo del erario público, es que no ha tenido que dar la vida
no ha tenido que poner su esfuerzo libidinal en la vida para obtener aquello. Y eso me parece un tema importante, porque entonces no son iguales las maneras de producir plusvalor. No sé si me explico. No es la misma la posición de... ¿Vale? Okay. Si os parece... No, porque si no podía parecer, mira, todos igual pasamos y tal. Tenemos que estar aquí a las 4:15 para la tercera mesa. Entonces, a no ser que Luis quiera decir algo rápidamente. Sí, una palabra, porque me parece fundamental, aunque no responda, pero vale la pena subrayarla. La pregunta es cuál es el síntoma que nos sufre. Creo que es la pregunta que todo el mundo se hace. Es cierto que la pregunta es más difícil, la que dice Rité, porque quiere una respuesta positiva. La respuesta negativa es todo contra el pensamiento único. Es la respuesta, digamos, es la respuesta fácil esa. La respuesta es ¿qué nos une? Yo creo que el hecho de decir que no al pensamiento único da un estilo de síntoma. Me salgo fácil. Sí. Bueno, una cosa, ahora vamos a comer, los que hayáis decidido comer colectivamente al rato del señoret. Pero veréis en el programa que pone que esta noche cenamos en el restaurante Vinotinto. No es así, sino en Casella, en la calle Conde Altea. Por problemas técnicos, lo que queríamos ofreceros como espectáculo no podía ser allí. Y en el papelito que hayáis comprado pone la dirección auténtica, que es Conde Altea número 17.